aquella persona que compra semen, ya sea un criador, un cabañero, el veterinario, o que hoy por hoy tiene un rol tan importante a raíz del desarrollo en las últimas décadas de las inseminaciones a tiempo fijo, quiere que la partida, el lote de semen que compra preñe la mayor cantidad de hembras posible. Así, este es el criterio de calidad básico que también hay que tener presente y que, bueno, ahí cada centro tomará decisiones en cuanto a los límites de aceptación o de descarte de las diferentes partidas. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de Carnecast. Mi nombre es Mauro Venturini y en el día de la fecha cuento con un invitado muy especial, el doctor Martino D'Acchiola, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Martín, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola Mauro, un gusto que me hayas invitado y bueno, mantener esta charla que espero resulte útil a quienes nos escuchan. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Martín nos va a hablar específicamente sobre temas relacionados a los procesos de congelación de semen bovino. Brevemente, como introducción, les comento que Martín es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Teliogenología de la carrera de Medicina Veterinaria, jefe de trabajos prácticos, y tiene también una ardua trayectoria en la actividad privada, especialmente trabajando justamente en la parte de andrología y revisión, control de toros y congelado de semen. Pero como hago siempre, Martín, ¿por qué mejor no nos contás vos tu background? Entonces, no me equivoco o dejo de mencionar algunos detalles que pueden ser importantes. Bueno, cómo no. Me recibí en el año 82 de médico veterinario. La afición al campo surgió de en los veranos ir al campo de unos parientes. Así que allí fue donde se desarrolló mi afición a lo que era sobre todo ganadero, ¿no? Así que bueno, tuve la oportunidad de estudiar veterinaria, que era la carrera que me gustaba, y ya a partir de ese entonces, como vos bien dijiste, la cátedra de obstetricia, que era así llamaba entonces, tuve oportunidad de salir con algunos colegas como Alejandro Giudice, Raúl Sara, con quienes justamente comencé a ver a dar los primeros pasos en lo que era la criopreservación de semen. Así que, bueno, posteriormente integré un pequeño grupo con colegas como el doctor Ponsati y Fernando Frías Bunge, con quienes también desarrollé algún tipo de actividad en lo que hacía la congelación de semen, para posteriormente entrar como concurrente en el año 83 en la cátedra que vos mencionaste, hasta el día de hoy en que, bueno, me encuentro desempeñándome como jefe de trabajos prácticos. La dedicación a la facultad en general ha sido dedicación mínima, es decir, docente con dedicación mínima, porque le he dado prioridad a lo que ha sido la actividad privada, ¿no es así? Y en eso, allá por el año 90 y cortos, Juan Osmendi me convocó para trabajar en la estancia Las Lilas y concretamente en el centro de colecta y procesamiento de semen, que es como se debe llamar un centro de inseminación artificial. Ese es el término correcto para llamar donde se desarrolla esta actividad. Y bueno, desde entonces, desde el año 97, estoy no a cargo, entonces estaba con Juan y desde hace unos años estoy a cargo junto con Hugo Vizca del centro de colecta y procesamiento de semen. Así que eso es sintéticamente mi trayectoria. También debo decir que asesoro campos de cría en la provincia de Buenos Aires y Córdoba y bueno, y estoy como asesor reproductivo en la estancia Las Lilas. Eso es sintéticamente. Sí, sí, muy bien hecha la introducción y quiero destacar algo que mencionaste, si bien dijiste de que fue mínima la participación que venís teniendo como docente en la universidad y te dedicas más a la actividad privada, viéndolo desde el punto de vista de alumno, te puedo asegurar que se debe ver perfectamente reflejado
porque cuando uno tiene la posibilidad de estar en la academia, pero a su vez estar aplicando lo que uno aprendió en la academia en la vida real, es muy diferente y uno nota realmente de cómo se puede llevar a la práctica la parte teórica que uno adquiere en la facultad. Así que seguramente tu aporte como profesor, por más mínimo que sea, o como docente, como me dijiste al principio, seguro que debe ser muy bien valorado por los alumnos, más teniendo en cuenta la trayectoria que tenés. Ahora, para contarle un poco a la gente sobre tu trabajo, contanos cómo es una rutina, no la de laboratorio, porque no vamos a ir a los detalles finos de los trabajos de laboratorio, pero cómo es una rutina de una colecta de semen, cómo se prepara el toro, cómo empieza el trabajo. Me parece conveniente enmarcar un poco lo que es el desarrollo de la actividad concreta que vos mencionaste, porque los centros en general y en nuestro país estamos regidos por una norma Mercosur, ¿no es así? Sobre todo lo que hace el aspecto sanitario. Pero digamos que también hay algunas premisas básicas que tiene que tener, y por eso la actividad se desarrolla en un centro de colecta en que los toros están en determinadas condiciones sanitarias y de aislamiento, porque hay unas premisas básicas que son como criterios de calidad, así se los denomina. Al trabajar con seres vivos, con los toros, en este caso, eh, el primer criterio de calidad que hay que tener es evitar la transmisión de enfermedades a través de las dosis de semen que comercializa el centro. Esto es un criterio de calidad básico, son seres vivos, no son animales libres de patógenos, pero que sí tienen que tener una serie de análisis y de evaluación de determinadas enfermedades al ingreso, ¿no es así? Y permanecen en un lazareto, en un área cuarentenaria, al menos 30 días, esperando los resultados de todos esos análisis que se hace. Hoy por hoy les diría que, además de algunas si fueran reaccionantes algunas de las enfermedades, se debería descartar, obviamente, evitar el ingreso, pero una que hoy tiene mucha importancia, está cobrando mucha importancia últimamente, es la detección de los animales persistentemente infectados. Un ejemplo importante para este criterio de calidad, que son aquellos, como sabrán, aquellos animales que han sido, su madre ha sido afectada por el virus de la diarrea vírica bovina durante la gestación, implica que ese animal puede llegar a vivir y puede llegar a ser un eliminador de virus continuamente. Esos animales es un típico ejemplo que hay que evitar que entren en un centro de colecta y procesamiento de semen. Y obviamente para otras enfermedades. Entonces el primer criterio de calidad sería evitar la transmisión de enfermedades a través del semen. En segundo término, obviamente voy a llamarlo usuario, aquella persona que compra semen, ya sea un criador, un cabañero, el veterinario, o que hoy por hoy tiene un rol tan importante a raíz del desarrollo en las últimas décadas de las inseminaciones a tiempo fijo, quiere que la partida, el lote de semen que compra preñe la mayor cantidad de hembras posible. Este es el criterio de calidad básico que también hay que tener presente y que, bueno, ahí cada centro tomará decisiones en cuanto a los límites de aceptación o de descarte de las diferentes partidas. Después, el tercer criterio de calidad es el manejo, y esto apunta también un poco a lo que es el tema de la colecta concretamente, es evitar evitar que el eyaculado y en consecuencia la partida de semen tenga la menor carga bacteriana posible. Y me refiero a, obviamente, no los patógenos, que debería evitarse a toda costa que estuvieran. Este es el criterio de calidad. Y por último, el último criterio de calidad que tiene que asegurar un centro de colecta es que el semen que está contenido en una dosis de semen, una pajuela concretamente, responde a todo lo que está impreso en ella, el toro, el dador, la raza, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Así que esos son los 4 criterios de calidad básicos que hay, que tiene que tener en cuenta
se tienen que tener en cuenta en la producción de semen. Ok, entonces en función de todo eso, ustedes tienen una rutina, me imagino, estandarizada de trabajo, como para evitar contagios, lograr máxima calidad, etcétera, etcétera. Exactamente. Los toros están en un régimen sanitario, es decir, que se considera fundamental el tema del ingreso, provenir los toros de establecimientos libres de brucelosis y tuberculosis, y por supuesto que tengan un confort para no sufrir estrés, para que alguna enfermedad no hay toros en nuestro país al menos libres de IBR o BBD, por citar las víricas, que son las más, las que pueden llegar a manifestarse. Entonces los toros tienen que estar tranquilos, sin estrés y además, ¿para qué? Para que la espermatogénesis se produzca normalmente y tengan eyaculados de calidad para ser procesados. Entonces, y obviamente cualquier individuo que presenta algún síntoma febril, por ejemplo, es llevado a un área de enfermería apartándose de los demás. Obviamente que los toros se encuentran en un régimen de aislamiento, de separación entre ellos y solamente puede llegar a tener un relativo contacto en el momento en que van a ser colectados, justamente. Y otro detalle importante, hablando de la colecta, es que los animales celadores o súcubos, los que se utilizan para que monten los toros, también están en las mismas condiciones sanitarias que están los toros residentes. ¿No es así? Así que bueno, Martín, en cuanto estaba pensando cuando comentaste sobre el periodo de cuarentena por el tema sanitario y demás, ¿esa cuarentena también involucra algún tipo de adaptación a la dieta que van a recibir durante su periodo activo de colecta de los toros? ¿Tienen algún tipo de dieta en especial para evitar exceso de gordura, requerimientos energéticos? bueno, en el centro nosotros trabajamos solamente con toros de carne y suelen venir, más vale, excedidos de gordura, mayor o menor grado, depende del momento en que ingresen o por qué ingresen. A lo mejor vienen toros muy jóvenes que todavía no han, no han ido ni a venta ni a exposiciones, con lo cual la condición corporal, si bien está un poco excedida, no es aquel grado de cebamiento que pueden tener los toros que justamente están bajo esas condiciones de exposición o venta. ¿No es así? Pero la dieta es la misma que tienen los toros residentes. Entonces, digamos que se va viendo, ¿no es así? Pero aparte hay otro detalle, que los toros cuando ingresan al centro, hay que sacarles una foto para que tengan la mejor presencia para hacer después, para que tenga una buena foto en el catálogo o en el elemento de difusión que se use. Entonces, eso lleva también a que a lo mejor la condición corporal que debería ser la adecuada para la producción de semen, se vea superada, entonces el toro, una vez pasado ese periodo, digamos, de necesidad de tomar la foto, vaya a una situación de condición corporal más adecuada para la producción de semen. Obviamente que la gordura va en contra de la calidad seminal, ¿no? Sin lugar a dudas. Ok, ya que mencionaste ese tema, meto una preguntita ahí, si nos querés comentar cómo afecta el exceso de condición corporal o la gordura o la deposición grasa a la calidad seminal y por qué. Bueno, de manera, digamos, inmediata a lo que a reproducción se refiere, el acúmulo de la grasa en el cuello del escroto, inclusive en la pared del escroto, esto lleva a un aislamiento de la temperatura de los testículos. Esto significa que para la temperatura de los testículos tiene que ser menor que la de la temperatura corporal, entre 4 y 5 grados por debajo. Si se le pone, suelo decir a los alumnos, un sobre todo, ¿no? Dado por el exceso de grasa en el cuello escrotal, que es donde justamente se encuentra el sistema fundamentalmente de termorregulación, esa temperatura no va a descender. Y sucede que la espermatogénesis, por condiciones anatómicas de los testículos y de cómo están situados, tienen un flujo sanguíneo relativamente lento, por decirlo de alguna manera. Y eso lleva a que cualquier aumento de la temperatura debería
verse sucedido por un aumento del flujo sanguíneo, cosa que no ocurre. Si hay aumento de temperatura, hay aumento del metabolismo, debería proveerse más oxígeno y retirarse dióxido de carbono, más otros catabolitos del metabolismo espermático y de todo el tejido, de todo el parénquima, y eso no va a suceder por la característica de la circulación sanguínea a ese nivel. Entonces, eso va a significar una que el parénquima se va a ver afectado, el metabolismo no se va a llevar a cabo correctamente y eso va a dañar a las células espermáticas y los diferentes estratos de la espermatogénesis en el túbulo seminífero. Y eso va a repercutir con una calidad disminuida. Eso es lo que sucede normalmente en el verano, lo sufren más las razas británicas, obviamente, y es una cosa que ya he conocido desde hace décadas que se denomina la infertilidad temporaria del verano. Esto hace que, por lo que acabo de explicar, la calidad seminal, por ejemplo, para nuestra latitud, a lo mejor probablemente fin de noviembre, diciembre, ya las razas británicas se ven afectadas y empiezan a tener mayor número, disminución del vigor, mayor número de muertos. Entonces, eso transcurre durante el verano, se ve agravado, por supuesto con diferencias individuales, y generalmente en verano hay un parate, digamos, de la actividad por tema de personal, etcétera, etcétera. Y cuando uno comienza la colecta en el mes de febrero o marzo, hay algunos toros que salen muy fácilmente de esa situación, eliminan los muertos y los anormales rápidamente, y en tanto hay otros que lleva más tiempo para hacer esa limpieza, como se suele decir, de esos espermatozoides muertos y o envejecidos, ¿no es así? Claro. Vos sabés que Así, perdóname, no, te termino la idea. El calor ambiente se ve reflejado también en una situación de gordura. Es como si el escroto sufriera calor y se ve afectada la espermatogénesis. ok, no, te decía que me parece muy interesante explayarnos un poquito en este tema, porque los conceptos que acabas de comentar no solo aplican a la situación de congelado de semen, sino a cualquier toro que esté excedido de gordura y tenga que salir a servicio natural. Entonces hay como una contradicción de que uno va a las exposiciones o los remates, las ventas de reproductores, donde para tenerlo bien presentado necesitan cierto grado de gordura, pero cuando es excesiva terminan contraproduciendo a su función principal, que es la reproducción justamente. Por eso es que me pareció muy importante pedirte que nos expliques cómo actúa negativamente la gordura sobre la capacidad reproductiva. Ahora, Perdóname, perdóname, hay otra cosa que me refería a lo reproductivo, pero como vos bien dijiste, este exceso de peso, los toros cuando se van de la cabaña o de la exposición al campo de destino, porque fueron comprados, están con exceso de kilos, que probablemente eso no, hay que adaptarlos a la situación y hacerles bajar de peso, porque si estos toros bajan del camión y los espera un lote de vacas y o vaquillonas y va a representar un desafío importante por la oferta de celo, estos toros probablemente después de 2 o 3 días tengan una falta de interés, pero porque sus miembros, su aparato locomotor no puede soportar tanto el exceso de peso. Por eso es conveniente hacer compras con antelación y que ese toro que está, entre comillas, cebado, baje de peso y se saque esos kilos que probablemente van a dificultar que trabaje correctamente una vez iniciado el servicio. sí, sí, muy importante lo que acabas de mencionar, porque justamente es lo que uno no presta atención, largó el toro y no lo ve más al cabo de un determinado tiempo que haga una recorrida. Entonces ese tipo de acciones uno no tiene un seguimiento diario, minuto a minuto, cómo se está desempeñando y lo subestima, pero es muy, muy importante. Martín, te decía respecto de la rutina cuando tienen que hacer las colectas y posterior congelación, eh, cómo hacen la parte de estímulo de los toros que van a ser colectados. O sea, normalmente usan otro animal como súcubo. No sé si en el caso de ustedes usan una hembra o un novillo, que se da parte del estímulo, pero además es como que los toros son expuestos al ambiente
donde hay actividad sexual de otros animales como para que se estimulen. ¿Cómo se hace ese estímulo y qué resultados buscan en la colecta que están tratando de obtener? Bien. Bueno, la actividad de un día de colecta ya es una preparación, el toro ya sabe, o decir, una vez que el toro se ha amansado, se ha entregado y ya sabe lo que significa que al día anterior lo encierren en el corral que va a dar finalmente a la sala de colecta. eh, es decir, ya todo eso lo va preparando psicosexualmente, por decirlo de alguna forma. También, por ejemplo, el hecho del baño a la mañana muy temprano, como hacen en algunos centros, justamente para bajar la carga bacteriana que pueda tener, todo eso lo va preparando al toro. Y en nuestro caso particular tenemos una sala de colecta, se trabajan con la mayoría de los animales sueltos y los toros van a parar de su corral por un pasillo a un brete de espera que observa la sala de colecta. Entonces, una vez que tenemos un galpón de 300 metros largo con la sala en el medio, los toros, hay 4 que vienen de cada lado, entonces los toros observan lo que sucede en la pista de colecta. Entonces, generalmente se comienza por un toro que tiene muy buena libido, que no hace falta que se vea que sea estimulado por otros. Entonces, eso ya es lo que se llama una preparación psicosexual pasiva. Eso ya el toro se va interesando y se va a ir estimulando por lo que está observando. Es como si un toro en el campo viera las hembras montándose, porque hay un grupo de ellas en celo, lo que se llama el grupo sexualmente activo. Lo primero que va a observar mediante la visión es eso y ya representa un estímulo y va a aproximarse a ese grupo sexualmente activo para participar de él y finalmente dar servicio. Acá debo decir que es aproximadamente lo mismo. El toro está observando la actividad de otro y eso lo estimula y lo va preparando para que cuando le toque el turno se desarrolle su actividad, su preparación sexual activa, cuando le va a tocar el turno, de la mejor manera posible. Acá es muy importante remarcar que esto no es un rodeo que está integrado por numerosos de toros. Acá hay que manejar los individuos y es fundamental los equipos que haya de colecta. El torero, el que tiene el novillo o vaquillona, tiene que conocer muy bien a cada toro para obtener en este momento la mejor calidad de eyaculado posible, porque a partir de acá, de este punto, todo lo que podamos hacer posteriormente puede llegar a causar un deterioro de la calidad del eyaculado. Entonces este es el momento en que hay que trabajar de la mejor manera posible y por supuesto conociendo cada toro. Ahora ya concretamente hablando de lo que es cuando le toca el turno al toro, eh, hay diferentes maneras de encarar la colecta propiamente dicha, que va a depender un poco hablemos ya de los toros que están, suelo decir, entregados, ¿no? Ya están mansos, ya se acostumbraron al trabajo de la pista, entonces lo que hay que hacer es eh, evitar cortar lo que llama la cadena de reflejos coitales. El toro va a estar interesado, va a montar al súcubo, y entonces lo que tiene que hacer la persona que en definitiva va a colectar es hacer alguna de las siguientes maniobras. La primera, tal vez y la más que se busca más, es el desvío del pene, porque el toro ya va a haber una contracción de la musculatura lisa desde la cola del epidimo, el conducto deferente, que va a ir, entre comillas, arrimando espermatozoides, el eyaculado, hacia el miembro. Entonces, de esa forma se corta la cadena de reflejos coitales. Este reflejo también que se llama cortar el reflejo montado, es una desviación del pene. Esto se puede hacer 2, 3 veces, depende de la madurez del toro. Hay toros que lo soportan muy bien, en tanto que hay toros más añosos, de más años, y que hay que preservarlos, que en vez de hacer esta falsa monta, como también se llama, se hace una restricción al salto. Y esto significa que cuando el toro intenta montar,
en los lugares donde se trabaja con torero y que tiene bozal y mocheta, esta persona evita que el toro monte. En donde se trabaja sin bozal y sin mocheta, lo que se hace es retirar el súcubo. Entonces, es otra forma más leve, por decirlo de alguna manera, de evitar el salto, pero cumplir con esta premisa de tratar de lo que en definitiva se va a lograr, que es lograr una mayor concentración de espermatozoides en el eyaculado. Entonces, para cada toro habrá 3 saltos en falso, 2 restricciones al salto y un salto en falso, una espera, además, obligada, porque la persona que colecta tiene que ir a buscar la vagina. Entonces, estas son cosas que de vuelta va para cada toro, ¿no? Cada toro es un mundo y el equipo de colecta tiene que conocerlo y de esa manera tratar de lograr el mejor eyaculado posible. Así que eso es en definitiva y sucintamente lo que se hace durante la colecta. Hay otros recursos que no están en el tema de la colecta, que es la preparación de la vagina artificial. Esto también en los toros que transcurren años, porque tienen buena demanda, por el motivo que sea, por el fenotipo, bueno, por los diferentes caracteres que puede tener un toro, por los cuales fue al centro, ocurre también. Y los toros que duran muchos años en un centro son aquellos que tienen bajo peso nacimiento, ¿no? Factor muy importante para el servicio de las vaquillonas, ¿no es así? Entonces esos toros, si bien a lo mejor fenotípicamente o sus DEPs no son óptimas, pero son muy seguros, esos toros duran muchos años en los centros. Entonces estos toros se puede llegar a aburrir, por decirlo de alguna forma, de toda la rutina habitual, y un recurso con que se cuenta es modificarle el súcubo, sacarlos al cambiarles el área de colecta, el lugar donde se le colecta. Y otra cosa que se puede hacer es la modificación de la temperatura de la vagina. Cuando un toro ingresa a un centro, se comienza con la temperatura más baja posible de la vagina artificial, de alrededor de 42 grados, con vaginas cortas. ¿Por qué? Porque con el transcurso del tiempo se va a ir aumentando la temperatura si el toro se aburre como un estímulo extra. Entonces hay toros que se puede llegar a poner una temperatura de 48 grados, hay colegas que dicen que hasta 50, pero con vaginas muy cortas para evitar el quemado de la mucosa peniana, ¿no? Y justamente en el glande, a la altura del glande, por eso son cortas, porque es donde se encuentra el origen del reflejo de eyaculación. Ahí es donde se desencadena. Por temperatura, el toro va a eyacular. Entonces, el otro recurso es, este es un recurso. El otro recurso con respecto a la vagina es comenzar con camisas lisas, totalmente lisas, y después se puede pasar una camisa semi-rugosa y una camisa rugosa. No piensen que es algo, no es una lima, sino que es una rugosidad determinada, y eso también representa una mejora para que el toro se estimule correctamente y dé eyaculados de calidad. Así que eso es sucintamente lo que se hace para que un toro logre el mejor eyaculado de cada individuo, y también para que dure en el tiempo lo más posible si el toro, como te comentaba, está muchos años en el centro. Muy interesante y me imagino la coordinación del trabajo en equipo porque como bien dijiste al principio, trabajando con individuos tenés, valga la redundancia, una variación individual muy grande y encima también debe haber variaciones muy grandes entre el comportamiento que tienen las diferentes razas. El temperamento dominante de las Taurus contra los índicos que son más bien tímidos. Así que los tiempos y las modalidades que toma cada animal y dentro de cada raza deben ser muy variables y la gente es importante que conozca y todo se tiene que dar en forma sincrónica y bien coordinada en el equipo de trabajo. Ahora, una vez que vos en laboratorio recibís el tubo, haces tus chequeos de calidad, eh, ¿cómo calificás o cómo definís si el semen va a ser apto o no para ser congelado? Sin ir a los detalles muy finos de los parámetros que tenés que tomar, pero
básicamente qué es lo que se tiene en cuenta a forma de títulos: concentración, motilidad, morfología. Eh, ¿Cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para calificarlo como apto para el congelado? Bien, un detalle importante que no puedo dejar de decir es que una vez que el toro eyaculó, se colectó el semen, la persona que entrega el tubo lo tiene que identificar de manera fehaciente, ¿no? Eso forma parte de uno de los criterios de calidad en que uno tiene que asegurar, ¿no? Entonces eso es una cosa muy importante y hay que tener una rutina para no equivocar, ¿no? El nombre del toro, etcétera, etcétera. Como rumiante que es el toro, tenemos la suerte de que tienen eyaculados muy concentrados. Entonces, rápidamente, poniendo una gota de semen puro con una micropipeta sobre un portaobjeto en la platina térmica del microscopio, podemos hacer una valoración muy rápida mediante la observación del semen puro, como dije, de la movilidad de masa microscópica. ¿No es así? Obviamente que se hizo una observación del eyaculado, el volumen, el color, eso se hace rápidamente, pero después, para aprobar o descartarlo, lo observamos en el microscopio como te comenté. Y se hace una gota de unos 3-4 milímetros y se observa bueno, acá ya entra los gustos de cada profesional, de cada técnico, ¿no? A 40 aumentos o a 100 aumentos, y de ahí se observa la velocidad con que se arman y desarman remolinos, que dicen que tiene una forma, puede aparentar una letra omega, digamos, esas ondas o remolinos. Entonces puede ser cero, cuando está totalmente todos muertos, o puede ser de grado 5, de 0 a 5 la escala que habitualmente se utiliza, cuando esas ondas y remolinos aparecen y desaparecen muy velozmente. ¿Es así? Entonces esa es la manera rápida, digamos, de hacer una evaluación y realmente da muy buenos resultados. Cuando están todos muertos, se descarta. El tema, como siempre, son los grises. Entonces, de vuelta, ¿qué semen aceptamos dentro de esa escala de 0 a 5? Se sugiere aceptar aquellos eyaculados que tienen una movilidad de masa 4, ¿es así? Lo que aquí cabe decir es que para mí un 4 o para mí un 3, algo que no haría, o un 3-4, para otro colega puede ser un 4, ¿no? Aquí entra la subjetividad de la evaluación. Y para esos grises, esos 3-4, vamos a recurrir a una dilución de una gota, 3, 4, 5 microlitros de semen puro en un volumen determinado de diluyente. Podemos utilizar el mismo diluyente que vamos a emplear para la congelación. Y lo vemos diluido, separamos, apartamos los espermatozoides y lo observamos entre porta y cubre. Acá no se puede observar directamente, hay que colocar un cubre objeto. Y de ahí estimar qué porcentaje de los espermatozoides tiene movilidad rectilínea progresiva. El límite de aceptación y de descarte es el 70% de espermatozoides con movilidad rectilínea progresiva. Entonces, eso sería rápidamente lo que se hace en una rutina de evaluación de semen del eyaculado que ingresa al laboratorio. Entonces ahí se toma, y de vuelta, acá cabe la subjetividad de que para mí es un 70% y a lo mejor para otro colega no llega, ¿no? Entonces, estas son cosas que se tienen que tener en cuenta y son las variaciones que puede haber en la aceptación y descarte de los eyaculados, ¿no es así? Si bien es un punto que vamos a hablar más tarde, ahora ya contamos en el laboratorio con un sistema CASA. Entonces, estos eh, eyaculados dudosos o que están ahí en el límite, recurrimos al sistema CASA para justamente ver si llegan a ese 70% de espermatozoides móviles progresivos. Entonces esto representa una gran ayuda. No empleamos el CASA durante la colecta porque, digamos, requiere tiempo y nos parece que de esta forma tenemos un buen desempeño durante la mañana de colecta. Así que, pero en algunos casos, en los grises, como te comentaba, recurrimos para que el sistema objetivo defina
este límite de aceptación o de descarte que te comenté. Ok, si querés comentar brevemente en qué consiste el sistema CASA, cómo trabaja el software y ya comentaste para qué lo utilizan, pero básicamente qué es lo que mide. Esto es una evaluación objetiva de la cinemática de los espermatozoides. De esta forma, hay que hacer una dilución bastante alta para que el sistema pueda observarlo. Es un contraste de fase negativo, de fondo oscuro, que uno lo puede observar en la pantalla. Y consiste en que tiene un software que, bueno, primero lo que hace este sistema es sacar fotos, 60 fotos por segundo, es decir, que prácticamente es una película, ¿no? Y esta película de poquísimos segundos, 2, 3 segundos, la evalúa un software con diferentes algoritmos y ahí da todo. Es realmente impresionante, da la cantidad de espermatozoides inmóviles, los móviles, lentos, medios o rápidos, los que se mueven en el lugar, las velocidades que tienen esas diferentes velocidades promedio que tienen esas diferentes poblaciones subpoblaciones que acabo de mencionar. Entonces eso da una serie de una información muy importante y que uno tiene que tomar algunos parámetros de ellas para determinar justamente si se procesa el eyaculado o no. Hablando de este momento, ¿no? Durante la evaluación del eyaculado recién obtenido para su procesamiento o no. Posteriormente, el mayor uso que le damos nosotros es para la evaluación de las partidas de semen al descongelado, para aprobarlas o descartarlas para la comercialización. ¿Es así? Eso, si querés, lo vemos un poquito más tarde. Sí, te quería preguntar, ya que tocaste el tema de la comercialización, no sé si querías hablar algo más del proceso de laboratorio del semen fresco, tal vez te faltó morfología. No, sí, dos palabras, no, que en los centros realmente tenemos una rutina es muy importante el manejo del eyaculado, ¿no? Y hay una curva de descenso paulatino desde la temperatura del baño María, que puede ser 30, 32, 34 grados, que recibe el eyaculado y donde está el diluyente, y de ahí tiene que haber un descenso paulatino de la temperatura hasta los 4 grados centígrados. El eyaculado de los rumiantes en general y del bovino, del toro, son muy susceptibles a los cambios bruscos de temperatura. Por eso durante la colecta, especialmente en el invierno, hay que proteger muy bien el tubo colector, porque si se pierde, por ejemplo, en un día de 0 grados, ahí los espermatozoides van a sufrir un shock por frío, y eso, a lo mejor, el eyaculado lo aprobamos, pero ya han sufrido un daño a las membranas. Y la integridad de las membranas es fundamental para que la criopreservación sea exitosa, ¿no es así? Entonces, eso es muy importante. Y después, una vez llegado a los 4 grados centígrados, permanece un tiempo que se denomina un periodo de tiempo de 3-4 horas de equilibramiento, que es necesario también lo necesita, no es así como el padrillo, que puede ser congelado el semen en poco tiempo, en menos de una hora. Los espermatozoides del toro necesitan de ese tiempo para una interacción diluyente y todos los principios activos que contiene y las membranas del espermatozoide, ya sea la externa como de las diferentes organelas que tienen, para posteriormente llegar a la congelación, el llenado de las pajuelas, la impresión y la congelación propiamente dicha. Así que eso simplemente era lo que te quería decir respecto de cómo continúa el proceso luego de la aprobación del eyaculado. Ok, bueno, llegando al proceso de envasamiento, contanos cuántas células vivas estiman por cada pajuela, depende del tamaño. También acá podemos entrar en el tema de los diferentes tipos de pajuelas que hay, que creo que es una de las novedades de los últimos 10, 20 años, la aparición de pajuelas de 0,25. Pero también es cierto de que desde hace unos pocos años atrás, algunas empresas, no sé si ocurre en Argentina, pero han ido reduciendo incluso más aún la concentración de espermatozoides por cada unidad o por cada pajuela. Por eso, contanos cómo estiman las diluciones, cuántas células vivas tratan de que existan en cada tipo de pajuelas. Por empezar, la concentración del eyaculado la determinamos mediante también dilución exacta, mediante un aparato y después una determinación de la concentración mediante un fotómetro. Un fotómetro
con una computadora que, además de determinar la concentración de manera muy aproximada, nos dice qué volumen de diluyente tenemos que agregar cuando nosotros le pusimos la cantidad de espermatozoides que queríamos que haya en cada dosis de semen. Nosotros trabajamos normalmente trabajábamos con 30 millones, 35 millones para aquellos toros de fertilidad desconocida, los toros nuevos que no sabíamos cómo manejarnos, le agregábamos un 20% más, pero justamente en el centro se ha pasado también a una máquina que envasa en pajuelas de 0,25, como dijiste, y la cantidad de espermatozoides por dosis es la misma. En los toros que conocemos y sabemos de su fertilidad, hemos disminuido el número de espermatozoides por dosis, pero se sigue colocando la misma cantidad de espermatozoides. Sé perfectamente que hay centros colegas que están bajando el número de espermatozoides por dosis, probablemente porque tienen toros muy demandados. Nosotros, en aquellos toros, nos regimos más por el tema de la fertilidad de cada toro para disminuir el número de espermatozoides por dosis. Tal vez algunos coloquemos 25 millones de espermatozoides por pajuela, pero digamos que nos mantenemos en los 30 para la mayoría de los toros, y con algún toro que sabemos de su morfología tiene determinadas anormalidades, aumentamos un poco la concentración, no, el número de espermatozoides por dosis, y yo también en aquellos toros recién ingresados que no conocemos su, su fertilidad, estamos colocando 35, 40 millones rara vez, pero eso es con el número que nos estamos manejando. Y ya sea, bueno, ya no tenemos más pajuela mediana, así que lo estamos colocando en la pajuela fina. Si eso era lo que querías saber, ¿no es así? Perfecto. Martín, la verdad que es muy interesante y espero que para la gente también sepa cómo se vive desde adentro en todo este proceso y tener en cuenta, estás hablando de 30 millones, 40 millones de espermatozoides, cuando en realidad es uno solo, eventualmente dos, los que son utilizados para fecundar y generar un nuevo ser vivo. Así que cómo la biotecnología ayuda a aprovechar el máximo potencial productivo que tienen las especies, ¿no? Y también un llamado a el cuidado necesario que hay que tener para que esa tecnología llegue a buen punto. Lo mismo decíamos el otro día hablando de vacunas, la importancia que tiene el shock tecnológico que recibe cada frasco, y tal vez después cuando vamos a campo no cuidamos, qué sé yo, la cadena de frío, cosas que son muy sencillas. Entonces para este caso también es muy importante. Te puedo decir algo más, un comentario más, hablando, porque vos mencionaste las células vivas. Obviamente el proceso de congelación y descongelación mata espermatozoides, ¿no? Entre un 40, un 50, un 60%, si es un eyaculado que ya tiene algunos espermatozoides más viejitos, tal vez. El objetivo es, como mínimo, lo que se ha visto que debería contener una pajuela al descongelado son 6 millones de espermatozoides móviles progresivos con una morfología espermática que supere el 70% de espermatozoides normales. No vamos a entrar en el tema de las anormalidades, que hay mayores, menores, o compensables y no compensables, pero tal vez, después, como mencionaste el tema de células vivas, ese es el número. Nosotros, en general, en nuestro país, pienso que trabajamos más holgadamente y apuntamos a los 8, 10 millones de espermatozoides por dosis, ¿no es así? Entonces, ese es un poco el objetivo, aunque también dependemos un poco de las bondades de cada toro para tener ese mínimo de 6 millones de espermatozoides móviles progresivos por dosis y con una buena velocidad, con un buen vigor, como tienen que tener esos espermatozoides. Claro. Para agregar algo a tu comentario, de ahí la importancia en la que hacemos mucho hincapié, recalcamos cuando hacíamos los cursos de inseminación, de no modificar los protocolos, respetar las temperaturas de descongelado, porque muchas veces hacíamos cursos de reentrenamiento o íbamos a un lugar, un campo donde tenían problemas con la preñez y descubríamos justamente de que descongelaban a temperaturas que no eran las adecuadas o modificaban los procesos que normalmente se enseñan. Así que es súper importante para que toda esta cadena
de agregado de tecnología, de procesamiento, llegue a un final realmente óptimo, dentro de las limitaciones que tienen las técnicas, por supuesto, respetar los protocolos, respetar las temperaturas, respetar los tiempos, etcétera, etcétera, es importante, y en este caso en particular para evitar de que en lugar de que se te muera el 50% en el proceso de congelado, se te muera un 80, un 90%. Entonces es muy importante y tiene su explicación, no es una idea suelta y nada más. Martín, para ir cerrando, te hago la pregunta por el $1.000.000. Yo sé que la variación individual es muy grande, pero sé también, porque todo el mundo lo pregunta, en promedio, a lo largo de la cantidad de colectas que habrás hecho en tu vida, ¿cuántas pajuelas, cuántas dosis de semen que se pueden congelar en promedio da un toro en un salto? Y como vos dijiste, es muy variable. Tenemos toros de a lo mejor de lo mínimo, podemos hablar de 80, 90 dosis. Hay toros que dan 60, hay toros que dan eyaculados muy chiquitos y sin una concentración elevada. Y también tenemos en el extremo contrario, justamente la semana pasada hubo uno que teníamos un toro muy bueno y poniendo 30 millones, porque si pusiéramos 25 o 20 sería, pero 1000 dosis en un día, en dos saltos. Hay toros que pueden llegar a dar eso. No es el promedio. El promedio te diría que estaría 200, 250, 300. ¿Eh? No, esos son excepcionales, pero hay toros de esos que pueden llegar a dar hasta 1000 dosis de semen, muy bien preparados y toros muy buenos desde este punto de vista, ¿no? Obviamente que dan eyaculados muy concentrados y voluminosos. Así que bueno, la pregunta del $1.000.000, no sé si lo tendré alguna vez, pero la respuesta es esa, Sí, concretamente. todo el mundo tiene curiosidad de saberlo porque también está en las estadísticas, sobre todo en el área de producción de leche, que hay varios toros que tienen bastante más que 1 millón de hijos alrededor del mundo. Entonces, es como para reflejar un poco cómo las biotecnologías pueden ayudar a que todo ese potencial productivo se exprese, porque de lo contrario, si uno toma más o menos la cantidad de vacas que puede preñar un toro por año y el tiempo que dura en servicio, estaríamos hablando de 50, 70 terneros en toda su vida útil. Pero cómo aplicando estas tecnologías se puede llevar esos valores muy por arriba, ¿no? Así que muy interesante, la verdad que es un mundo que tal vez para mucha gente es desconocido, y la idea era de que con estos comentarios y esta breve charla aproximemos un poco algunas cosas de interés que ocurren en la rutina de tu trabajo. Así que muchísimas gracias, Martín, y se nota que sos docente porque fuiste muy explícito y muy simple para explicar cosas que a veces cuestan mucho ponerlas en términos fáciles. Así que muy agradecido, y bueno, espero que vos también hayas disfrutado de la charla. Sí, sin lugar a dudas, te agradezco mucho la invitación, así que bueno, sí, espero que haya podido transmitir los conocimientos, aparte tan breve, porque en realidad estoy acostumbrado a hablar más de cada una de estas cosas, así que el hecho de haberlo abreviado espero que no se haya prestado a confusión. Cosas básicas en esta actividad he tratado de transmitirles y de vuelta te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de salir por este medio, que me lo hiciste conocer hace poco tiempo. Realmente hay unas charlas, unos episodios, como dicen allí, muy, pero muy interesantes, que bueno, se necesita tiempo para escucharlos a estos episodios. Así que bueno, un gusto, Mauro, y bueno, un saludo a todos aquellos que lo escuchen. Bueno, gracias a vos, Martín. Muy amable. Hasta la vuelta. Bueno, un gusto, hasta luego.